Para crecer como empresarios, primero debemos crecer como personas. Y en este espacio brindaremos herramientas del ser para que nuestras empresas aprendan a crecer a partir del desarrollo de nuevos hábitos de vida. Mi nombre es Andrés Salazar y creo fuertemente que el camino de la transformación lo inicias un día y dura toda la vida. Bueno, les damos oficialmente la bienvenida a la segunda sesión de esta masterclass, El Código del Empresario. Ayer fue un día totalmente interesante porque nos pusimos en un contexto donde les compartí el origen de esta masterclass, donde nació la idea de esta masterclass y fue después de la trascendencia de mi madre, porque cuando ella se despidió de mí, me dije a mí mismo que me debía la oportunidad de vivir una vida que valga la pena vivir y poder compartir con todas las personas que me dé la vida la oportunidad este proceso de vida que yo he vivido. Y entrando en materia el día de ayer, definimos qué es ser emprendedor y qué es ser empresario. Y concluimos que la diferencia estaba en su mentalidad. Y para poder conocer un poco la mente, hablamos de la metáfora del iceberg, donde dijimos que solamente el 5% del tamaño del iceberg sale de afuera del agua y el otro 95% está sumergido en las profundidades del mar. Así que si lo comparamos con nuestra mente, esto quiere decir que nosotros, la información a la que tenemos acceso es solamente el 5% del consciente. El otro 95% está en el subconsciente y ese es el que está influyendo en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en los resultados que tenemos en nuestra vida. Hablamos de la distinción de lo que sé, de lo que sé que no sé, que hace parte de ese 5% consciente, y lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé hace parte del otro 95% inconsciente. Entonces entramos a hablar del efecto mariposa como un concepto de la teoría del caos que fue popularizada por el científico Edward Lorenz en los años 60 y nos explicó pequeñas variaciones en los sistemas pueden traer grandes cambios. Y así concluimos que el futuro es impredecible, pero que si seguimos realizando las mismas acciones, nos vamos a volver con un futuro totalmente predecible. Y aquí recordamos la frase de Albert Einstein, quien dijo que el loco es aquel que haciendo lo mismo espera tener resultados diferentes. Así que la pregunta que nació de todo eso es, ¿qué pequeñas acciones estoy dispuesto a realizar a partir del día de hoy? Y espero que ustedes se hayan ido con esta pregunta a su descanso. Y si alguien quiere compartirlo por el chat, escriba en el chat qué pequeñas acciones empezó a tomar a partir del día de hoy o empezó a hacer esa lista de esas pequeñas acciones. Porque hoy no somos los mismos de ayer, ni los de hace una semana, ni los de hace un mes, ni los de hace un año, 7 años, 10 años, porque nuestro cuerpo ha cambiado y el único que no se ha dado cuenta de que ya no somos los mismos es nuestra mente. Y eso nos llevó a ver ese video que nos mostraba que somos solamente un punto azul opaco en medio del universo. Y le agradecemos la reflexión a Julio cuando nos dijo que nos recordó aquella canción que dice, solo somos polvo en el viento. Así que hicimos nuestros acuerdos y pedidos que los voy a recordar en este momento. De manera voluntaria, hagan una inmersión, desconéctense por estos 90 minutos de todos los distractores para que así podamos disfrutar de esta sesión. Entonces, los requisitos para estar aquí, dijimos que era abrir la mente y el corazón, permitiéndonos sentir y escuchar para poder ver más allá de lo evidente. Vamos a desaprender para soltar lo que no nos sirva, porque solo cuando dejamos espacio podemos recibir información nueva. También vamos a desidentificarnos de la personalidad porque nosotros no somos nuestra historia, ni nuestro pasado, ni nuestros títulos, ni nuestros logros, ni nuestros fracasos.
Vamos a desidentificarnos de todo eso que hemos creído ser. También vamos a abstraernos para empezar a comprender un poco la dinámica, ¿sí? Vamos a tomar distancia, nada de lo que vamos a decir aquí va a ser personal, pero con esa apertura de mente vamos a tratar de salirnos para ver nuestra vida desde arriba y así empezar a jugar la vida con más fluidez y más libertad. Les compartí mi historia, donde les mostré cómo desde los 6 años, por un mal diagnóstico médico, fui programado y me convertí en yo robot. Y eso me llevó a castrar todo mi mundo emocional hasta que me convertí en una máquina de estudio, en una máquina de dinero totalmente vacía, que tenía que estar ocupado todo el tiempo estudiando y trabajando para no tener que sentir, porque me daba miedo sentir, porque me creía que divertirse era malo y así tenía que escaparme los fines de semana de esa realidad, yéndome a la vida nocturna, llenándome de alcohol, buscando compañía casual, hasta que llegó la pandemia y tuve que perder todo para aprender a valorar mi vida, mi familia, mi entorno y todo lo que la vida me había dado. Porque hasta ese momento simplemente me levantaba para ir a trabajar y no para vivir la vida ni para disfrutar de este viaje hermoso que es vivir la vida. Y así, cuando llegué en ese punto que voy a decir, yo no aguanto más, me llegó un atisbo de luz, me llegó ese ángel, una gran amiga que me llevó a la escuela del ser, donde encontré esa línea de crecimiento que me ha permitido iniciar un viaje hacia el interior para recordar mi grandeza y aprender a vivir una vida en amor, felicidad y abundancia. Y así fue que conocí el amor y a través de la inspiración me bastaron 3 meses para empezar a construir una nueva realidad de mi vida. Y hoy cuento con una empresa que agremia varias marcas, con un equipo de trabajo que a través de las cuales hacemos circular el dinero, lo cual seguramente lo hablaremos mañana. Y una de estas empresas es Elite Zen, la cual nos está permitiendo en este momento compartir este espacio de crecimiento. Así que esto es lo que tengo del resumen de ayer. Si se me escapó algo importante, escríbanlo en el chat. Y siendo así, para arrancar ya con la información de hoy, les pido que ingresen a Instagram, abran sus redes sociales y escriban @Andrés Salazar. Ahí Juan David les está poniendo el enlace en el chat y síganme. También les vamos a poner el enlace del canal de YouTube de Elite Zen, donde encontrarán todo el contenido que estamos haciendo para que nos ayuden a activar el algoritmo. Sí, el pedirles que nos sigan no es para desarrollar nuestros egos, sino que queremos activar ese algoritmo de Instagram, de YouTube, para que podamos llegar a muchas personas, podamos tocar, mover e inspirar muchas almas alrededor del mundo, ¿sí? Porque el conocimiento solamente toma vida cuando se comparte y se aplica con discernimiento. Entonces, no siendo más, ayer mostramos cuáles eran los objetivos, reconocer nuestra realidad, recibir herramientas que nos permitan reconocer la realidad y asimismo recordar el origen para crear una nueva realidad. Entonces, esos son los 3 objetivos sobre los que vamos a trabajar en este momento y de esta forma ya arrancamos con la sesión del día de hoy. Entonces, aquí tenemos los objetivos. Pasamos a trabajar en el primer objetivo. Vamos a aprender a reconocer nuestra realidad. Entonces, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es la realidad? ¿De quién es esta realidad que estoy viviendo? ¿O cómo aprendo a crear mi realidad? Entonces, eh, ¿qué es la realidad? No sé si ustedes en algún momento han escuchado a Gerardo Smeldin. Él nos enseña que la realidad no es lo que creemos que es, sino que es una interpretación personal basada en nuestra percepción y nuestro nivel de conciencia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Según él, cada persona vive su propia realidad moldeada por sus creencias, sus expectativas y sus aprendizajes.
En otras palabras, la realidad no es absoluta, sino relativa. Y no vemos el mundo como es, sino como somos. Si recordamos lo que hablamos ayer, ayer decíamos que esta materia física es solamente el 1% de nuestra realidad. El otro 99% es energía. Y eso nos lo ratificó el video de que solamente somos un punto azul opaco. Entonces, Smeldin plantea que la realidad tiene diferentes niveles de comprensión y todo lo que nos parece un problema o es sufrimiento en nuestra vida no es nada más que la resistencia a aceptar lo que es. Entonces, él nos invita a buscar un crecimiento espiritual que nos lleve a ampliar nuestra percepción, reconociendo el orden perfecto detrás de cada situación. Y de esta forma aprendamos a fluir en la vida en lugar de luchar contra ella. Lo que les acabo de decir tiene algo de sentido o fue muy complicado. Escríbanme en el chat para yo saber si esto ha tenido sentido para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, en conclusión, lo que Gerardo Smeldin nos invitaba era a dejar de quejarnos y a empezar a asumir la responsabilidad de nuestra vida con amor y con conciencia. Entonces, les voy a hacer un ejemplo de esto. Y de hecho, podríamos hacer. Intenten ustedes aquí donde están cerrar sus ojos, ¿sí? Y hagan de cuenta que están en una habitación totalmente oscura y cerrada. Las puertas cerradas, las ventanas cerradas o seguramente sin ventanas, ¿sí? Y que al estar en esa habitación con sus ojos cerrados, lo único que pueden ver es lo que su mente les permite percibir en ese espacio. Eso, eso en ese momento es su realidad actual. Y todo lo que conocemos del mundo se basa en lo que has visto dentro de esa habitación. ¿Y qué hemos visto en esa habitación? Oscuridad total. Ahora imagínate que alguien abre esa puerta y sales a otra habitación más grande, pero esta habitación tiene luz y muchas cosas para ver. De repente, tu percepción de la realidad cambia totalmente. Y lo que antes creía que era todo el mundo, ahora es solo una pequeña parte de algo más grande. Y así, si seguimos avanzando y entrando a más habitaciones, cada vez más amplias y con más luz, nos damos cuenta que la realidad no era lo que pensábamos, sino que siempre hubo mucho más de lo que podíamos percibir desde la primera habitación. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, ¿qué significa este ejemplo? Este ejemplo dice que cada habitación representa nuestro nivel de conciencia. Cuando empezamos a abrir nuestro nivel de conciencia, nuestra percepción, nos vamos dando cuenta que la realidad es mucho más grande de lo que creíamos. Y así, si nos seguimos aferrando a una sola habitación, esa habitación donde estábamos encerrados, con los ojos cerrados, entonces nos quedamos limitados y no vamos a poder ver el panorama completo. ¿Sí? Entonces, hoy estoy recordando mucho el video del punto azul pálido, porque creo que ese punto azul nos mostró un poco de esa realidad, ¿sí? Y nos invitó a salir de nuestra zona de confort para que empecemos a cuestionar nuestras creencias, empecemos a expandir nuestra visión de la vida, porque la realidad no es estática, sino que empieza a evolucionar a medida que nosotros vamos evolucionando. ¿Listo? ¿Tiene sentido lo que les acabo de decir? Gracias, Wilson. Gracias, Aliro, por responder. Entonces, a mí me encantan las películas.
las películas animadas, se los dije ayer, las películas que tienen personajes con superpoderes. Y una película que nos muestra este claro ejemplo es la película Buscando a Nemo, ¿sí? Quisiera que hicieran una reacción en este momento en sus pantallas o escriban en el computador 555. Si recuerdan, en la película Buscando a Nemo, había una escena donde habían unos peces en una pecera en un laboratorio, ¿sí? Y ellos querían escapar, no, ellos creían que escapar de ahí o llegar al mar era imposible. Pero, ¿por qué? Porque para ellos su realidad era esa pecera. Llega un momento en el que ellos logran salir de esa pecera y caen dentro de unas bolsas, cada uno en una bolsa individual, caen en el mar y cuando quedan ahí se empiezan a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Sí? O sea, salieron de su pecera, cayeron en el océano, pero quedaron dentro de una burbuja, ¿sí? Entonces, eso mismo nos pasa cuando despertamos a una nueva realidad y empezamos a darnos cuenta que hay más opciones, pero también debemos aprender a movernos en ese mundo, ¿sí? Para estos peces de Buscando a Nemo, toda su vida era esa pecera, ¿sí? Y para ellos esa era su realidad completa, porque era lo único que conocían, ¿sí? Veían a través del vidrio el agua, las burbujas y cuando el alimento les caía por encima. Pero el día que lograron salir de la pecera y llegaron al océano, de repente su mundo cambió. Y lo que creían que era el universo entero resultó ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Descubrieron que en el océano habían corrientes, habían otros peces, habían profundidades, habían espacios infinitos. Entonces, esto es lo que empieza a ocurrir cuando nosotros abrimos nuestra mente. Porque si solo vemos la realidad desde la perspectiva limitada, creemos que es todo lo que existe. Por eso cuando hablábamos de los requisitos para estar en esta más cerca era darnos la oportunidad de salirnos de este entorno y poder empezar a mirar desde arriba. Y así, cuando expandimos nuestra conciencia, nos empezamos a dar cuenta que la vida es mucho más de lo que pensábamos. Y cada nivel de conciencia nos va permitiendo acceder a un nuevo conocimiento y cada conocimiento se convierte en sabiduría. ¿Y cuándo se convierte el conocimiento en sabiduría? Cuando tengo la capacidad de aplicar ese conocimiento con discernimiento. Por eso el día de ayer yo les decía, no me crean nada de lo que yo les voy a decir aquí, ¿sí? Reciban la información, consideren que puede ser real y empiecen a validarlo, porque cuando ustedes lo validan, pueden poder decir, esto me funciona, esto no me funciona, y empiezan a discernir ese conocimiento para convertirlo en una sabiduría propia. Entonces, me he hecho entender hasta allí qué es la realidad. Nos queda claro qué es la realidad. ¿Alguna pregunta en este momento sobre qué es la realidad? Ay, no me sonaron los grillos. Bueno, entonces, pasando a la siguiente diapositiva, ¿sí? Les quisiera saber si alguna vez ustedes se han preguntado si están viviendo o están sobreviviendo. Entonces, quiero que se detengan por un momento y se hagan esta pregunta, ¿sí? Puede parecer una pregunta simple, pero tiene el poder de cambiar nuestra percepción sobre la vida. ¿Estás viviendo o solo estás sobreviviendo? Detengámonos aquí un momento, respiremos, empecemos a sentir, ¿sí? Porque muchas veces creemos que estamos viviendo solo porque nos levantamos
cada día, porque tenemos una rutina, porque seguimos adelante, pero en el fondo algo, sentimos que algo nos pesa, algo nos está inquietando, algo nos hace sentir que la vida se está escapando entre las manos. Y siendo honesto con ustedes, con la historia que les conté ayer, les he mostrado que yo también he estado ahí. Hubo un tiempo en el que yo creía que la vida era lucha y esfuerzo. Entonces me levantaba todos los días a luchar porque tenía que esforzarme, sacrificarme, callar, aguantar y soportar, hasta que un día me di cuenta que solo estaba sobreviviendo y que lo único que me habían enseñado era a existir, a respirar, a levantarme a trabajar, pero no a vivir la vida de verdad, ¿sí? Porque vivir es sentir paz en lo que estoy haciendo, ¿sí? Y no despertarme con la angustia de que el día se vuelve repetitivo, ¿sí? Vivir es poder cerrar los ojos en la noche con gratitud, ¿sí? Por eso anoche antes de acostarme les mandé ese video. Gracias por acompañarme en este espacio. Sí, me acosté con el corazón lleno de gratitud de haber sentido esa energía de ustedes. Pero estaría sobreviviendo si me hubiese acostado con cansancio o con frustración, ¿sí? Vivir no tiene nada que ver con dinero, ¿sí? Vivir no tiene que ver con que yo pueda o no pagar mis gastos, darme gustos o vivir mis antojos, ¿sí? Porque conozco muchas personas que tienen mucho dinero y se sienten solas, viven enfermas o temen gastar su dinero por miedo a perderlo, ¿sí? Entonces, tener un negocio que facture no me hace próspero ni abundante. La prosperidad y la abundancia no tiene que ver con los números, sino con la percepción que yo tengo de la vida, ¿sí? Entonces, yo puedo tener mucho dinero, pero seguramente puedo no sentirme próspero y no sentirme abundante. Puedo quizás tener menos dinero que otros, pero sentirme próspero y abundante porque esto es cuestión de conciencia. Entonces, la pregunta es, ¿me estoy levantando a sobrevivir o a vivir y a disfrutar de este viaje que me permita vincularme con la vida, respirármela? Entonces, hagámonos esta pregunta, ¿sí? Y si sientes que algo se mueve en tu interior con estas palabras, es porque estamos listos para empezar a cuestionarnos, para ver más allá, para elegir algo diferente. Así que la pregunta en este momento no es solo si estoy viviendo o estoy sobreviviendo, o si me identifico con el cuadrante izquierdo en la diapositiva que dice viviendo, o con el derecho que dice, o con el derecho que dice que estoy sobreviviendo. La pregunta es, la pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer a partir de este momento para empezar a disfrutarme la vida? ¿Les hace sentido lo que les acabo de decir? ¿Alguien quiere compartir algo? Por acá William nos comparte que considero que a muchos nos pasa que a diario vivimos como se describe en el mito de la caverna de Platón. Ok, gracias por tu compartir. Bueno, sí, y hay muchas historias que podemos compartir. Por ejemplo, yo les voy a compartir un cuento que se llama El Anillo del Rey. No sé si ustedes lo han escuchado. Había una vez un rey que decidió reunir a todos los sabios de su corte y les dijo, he mandado a hacer un precioso anillo con un diamante dentro y quiero guardar dentro de este anillo
un mensaje que pueda ayudarme en los momentos de desesperación o desorientación. Tiene que ser un mensaje corto de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos los que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar en un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo del diamante del anillo era muy difícil. Entonces pensaron, buscaron en sus libros, pero no encontraron absolutamente nada que se ajustara a los deseos del rey. Sin embargo, el rey tenía un sirviente muy querido y próximo a él. Este hombre había sido también el sirviente de su padre, había cuidado de él, había cuidado de su madre cuando había muerto, y el rey sentía un enorme cariño y respeto por este anciano. Así que también le consultó y el anciano le dijo, no soy ningún sabio ni académico, pero conozco el mensaje. Entonces el rey le dijo, ¿cómo lo sabes? Y el anciano le respondió, durante mi vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de la corte y cuando nos dejó, lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y en un gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento, el anciano escribió un diminuto papel, lo dobló y se lo entregó al rey. Y le dijo, pero no lo leas, manténlo guardado en el anillo solo hasta el momento en que te encuentres en una situación sin salida. Y ese momento no tardó en llegar. El reino de este rey fue invadido, amenazado, y él empezó a huir a caballo para salvar su vida de sus enemigos. Estaba completamente solo y los que lo perseguían eran numerosas personas. Llegó a un lugar donde el camino se acabó y había un precipicio, es decir, ya no podía avanzar, o se caía al precipicio o lo cogían todas las personas que le estaban siguiendo. Y en ese momento se sentó detrás de un árbol y respiró. Y fue cuando recordó que tenía el anillo. Sacó el papel, lo abrió y encontró un pequeño mensaje en ese momento que decía, esto también pasará. En ese momento, el rey se hizo consciente y entró en completo silencio. Y los enemigos que lo estaban siguiendo por el bosque seguramente se equivocaron de camino, pero nunca lo encontraron. Ya no escuchó que trotaban los caballos y el rey se sintió profundamente agradecido con el sirviente. Esas palabras habían dado milagrosos resultados. Así que volvió, dobló el papel y lo puso en su anillo. Cuando ya él regresa a su reino, empiezan a celebrar la victoria. El rey se sentía orgulloso de sí mismo. En ese momento lo llevaban en una carroza y el anciano estaba a su lado. Y el anciano le dijo estas palabras: es el momento perfecto para que vuelvas a leer el mensaje del anillo. Y el rey le dijo: pero ¿por qué? Si ahora estamos viviendo una situación de alegría, hemos vencido al enemigo. Y el anciano le dijo: escucha bien esto, abre el anillo. Así que el rey hizo caso, abrió el anillo y leyó: esto también pasará. Y el anciano le dijo: este mensaje no es únicamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientas derrotado, también es para cuando te sientas victorioso. No es solo cuando eres el último, también para cuando eres el primero. Y así el rey nuevamente sintió la paz y el silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego habían desaparecido. Y el rey pudo terminar de comprender este mensaje. Lo malo es tan transitorio como lo bueno.
Y eso me lleva a mostrarles esta diapositiva. Tus resultados no definen quién eres. Sin embargo, son el reflejo de quién estás siendo por dentro. Y con esta reflexión, quiero cerrar esta primera parte, porque si yo no soy mis resultados, pero mis resultados son el reflejo de quién estoy siendo por dentro, ¿por qué estoy creando esta realidad que estoy viviendo en este momento? Y eso nos lleva a la pregunta que les hice ayer. ¿Quién soy? Entonces, los invito a que en su cuaderno, si tienen donde tomar nota, vayan anotando lo que les vaya llegando para irse respondiendo esta pregunta. ¿Quién soy? Entonces, quisiera, quisiera escuchar a alguien, si alguien tiene algo para decir, qué les pareció este cuento. Jorge levantó la mano. Sí, buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, están Jorge. todos? Buenas noches. Espero que muy bien. No, me identifico mucho con el cuento, de hecho, ya lo había leído y lo había socializado. Eh, no es un secreto, no sé a quién les pasaría que el año pasado fue muy duro. Yo soy ingeniero civil, trabajo para una empresa de construcción aquí en Medellín hace muchos años y el tema de infraestructura el año pasado fue demasiado golpeado y la empresa con la que yo trabajo la golpeó muy duro, en la parte económica, en la parte anímica, en todo. Y el año pasado estaban celebrando la empresa 38 años de existencia. Y yo ya había leído este cuento. Y mis patrones, que eh, son muy espirituales, generalmente celebran es con una misa. Y después de la misa yo leí este cuento y les dije que esa crisis también pasaría. Y gracias a Dios este año tenemos demasiado trabajo, estamos casi que full. Entonces son cosas que las escucha uno, las lee y las aplica y ve el poder que tienen estas cosas. Entonces me identifico mucho con lo que acabas de leer, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joversa, por compartirnos esta experiencia. Entonces, sí, efectivamente, nuestros resultados no definen quiénes somos, pero sí nos están mostrando quiénes estamos siendo por dentro. Por eso, en esta siguiente diapositiva, quiero iniciar con este postulado de, de la Escuela del Ser. Es el primer postulado de la Escuela del Ser donde yo sigo mi línea de crecimiento en el espíritu. Y este postulado dice, somos lo que sentimos y somos porque sentimos. Entonces, anteriormente estábamos hablando que mis resultados o mi realidad es el reflejo de lo que estoy siendo por dentro. Entonces, ¿en qué momento creé esta realidad en mi vida? ¿Sí? Porque todo es mi creación. Si se acuerdan de mi historia el día de ayer, les conté que a los 6 años me habían diagnosticado mal una enfermedad y eso me convirtió en yo robot. Entonces, desde ese momento, mi mundo emocional fue castrado y no aprendí a sentir. Y mucho menos porque crecí con frases como los hombres no lloran, si llora es una nenita, ser vulnerable te hace débil, las personas te hacen daño si les demuestras quién eres o les dices cuánto los amas, ¿sí? Y muchas frases más. Si de pronto ustedes recuerdan alguna otra creencia que les hayan implantado, que hayan escuchado de niños, escríbanla allí en el chat, ¿sí? Y, y especialmente si consideran que esa creencia pudo haber castrado su mundo emocional, ¿sí? Entonces, yo aquí les puedo compartir que yo durante mucho tiempo fui el rey de la castración emocional. Y
yo no me reía y yo solamente me di cuenta que yo no me reía cuando me iban a tomar una foto. Yo siempre ponía cara de serio. Además, chupaba los cachetes porque en ese momento me aterraba ser tan cachetón. Pero yo no me vine a dar cuenta sino por allá como en este 2017-2018, que estaba con una cliente del banco donde yo trabajaba, que hoy somos grandes amigos, y cuando le fuimos a tomar una foto me dijo, muestre la muela que sale más bonito. Y cuando yo me sonreí y vi que efectivamente me veía mejor pelando los dientes, empecé a buscar mis fotos de años atrás y yo no tenía ninguna foto donde yo sonreí, donde yo pudiera sonreír, ¿sí? Porque, porque pues no me permitía sentir. Entonces hoy yo puedo traer una metáfora de el mundo emocional y compararla con el agua. Y a mí me encanta hacer esta comparación porque ¿qué pasa cuando nosotros queremos detener el cauce del agua? ¿Alguien quiere compartir qué pasa cuando, o escriban ahí en el chat, qué pasa cuando quieren detener el cauce del agua? Se desborda, El por agua, dónde se salir. desborda. el agua busca por dónde salir, ¿sí? Incluso cuando tenemos una ruptura de una tubería en la casa, el agua rompe pisos, rompe El agua sigue su paredes, corriente, el agua sigue su corriente, el agua no se busca. detiene, Gracias, no se Maribel. detiene, sigue adelante. Así es, el agua busca por dónde salir y arrasa con lo que tenga que arrasar. Tumba montañas, arrasa con bosques y con todo lo que se le atraviese. Por eso es que en las represas, cuando utilizan una represa y abren un espacio para que salga el agua sale con tanta fuerza, porque ella necesita seguir su cauce, ella necesita fluir, ¿sí? Pero si en algún momento logramos estancar el agua se pudre, entonces empiezan a llegar moscos que producen enfermedad. Y utilizo esta metáfora del agua porque lo mismo pasa con el mundo emocional. Cuando nosotros castramos nuestro mundo emocional, él busca por dónde expresarse. Y si no logra hacerlo, al final se expresa a través de la enfermedad como última salida. Entonces, si ustedes vieron la película intensamente, aquí en la diapositiva está Riley, la niña, que la película empieza cuando su familia se muda a una nueva ciudad y empiezan a tomar personificaciones sus emociones en su cabeza, la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado, la ira, ¿sí? Entonces, a través de esta película podemos mirar profundamente y de manera emotiva cómo gestionamos y equilibramos nuestras emociones en tiempos de cambio. Entonces, Riley sentía una gran presión porque ella quería hacer sentir bien a sus padres, a pesar de que ella se sentía triste por ese cambio de ciudad, ella reprimía esas emociones porque no quería preocuparlos y se esforzaba muchísimo por mantenerse alegre, aunque por dentro ella estaba triste y confundida, ¿sí? Pero su deseo de no decepcionarlos era tan grande que lleva a desconectarse totalmente de sus verdaderos sentimientos, ¿sí? Entonces, cuando ella no acepta sus emociones, se volvió distante, se volvió fría con su familia, ella perdió el interés en cosas que antes disfrutaba como el hockey y entonces ella decidió huir de casa porque así ella creía evitar la tristeza, ¿sí? Y si eso se nos lo asociamos con nuestra vida real, a veces cuando empezamos a vivir situaciones muy difíciles, creemos que huir es la mejor forma, ¿sí? Entonces, sus personalidades empezaron a derrumbarse, que estaban representadas por islas, ¿sí? Y empezaron a caer. Entonces, la cabeza de ella estaba dirigida por las 5 emociones y cada emoción tenía un propósito para ayudar a Reali a tomar sus propias decisiones. Los recuerdos constituyen en Riley su identidad y cada una de las experiencias se fueron convirtiendo en memorias. Y al final todo esto junto empezó a formar la personalidad. Entonces, esta película
nos empieza a mostrar cómo esos cambios se tornan tan difíciles, pero cuando no tenemos la oportunidad de expresarlo o nos da miedo expresarlo, entonces empieza a derrumbarse todo lo que creíamos que era nuestra vida, ¿sí? Entonces, Riley enfrentó la tristeza, el miedo, la frustración, ya no sentía que su hogar era el mismo, su padre se la pasaba ocupado, ¿sí? Entonces, a pesar de que la alegría, que es lo que muchos hacemos a través de la inteligencia emocional, ¿sí? Representada en esta película por alegría, buscando que Riley siempre estuviera feliz, intentaba evitar la tristeza y entonces, pero la tristeza era inevitable, entonces los recuerdos se empezaban a poner azules, ¿sí? Pero no se dieron cuenta que el valor estaba en aprender a coexistir entre estas dos emociones, ¿sí? Entonces, cuando Riley y alegría aceptan a la tristeza en su vida, empiezan a aceptar todas las emociones, Riley puede expresar que se sentía triste, puede recibir la ayuda y el apoyo de sus padres. Entonces, para mí, esa es una película que nos muestra la realidad de nuestro mundo emocional, ¿sí? Entonces, quisiera saber quién se vio esta película. Si se la vieron, escriban en el chat 555 o levanten la mano y cuéntame un poco. No se escucha, tiene el micrófono cerrado. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hable. No, vuelve a cerrar. Deme un momento que tenemos una falla técnica acá. Vale. Habla, Hola, ¿me escuchan? micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ya, perfecto. Ya, qué pena. Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo y pasan estas cosas. Entonces, si no se la han visto, alguien vi en el chat que escribió, no me la he visto, de verdad se la recomiendo para que la miren con otros ojos, no la vean solamente como una película. Yo sí me la vi y te puedo compartir algo. Sí, claro. O sea, esa película tiene, o sea, si uno la repite y la repite todas las veces, va a encontrar algo diferente y algo que le va a llenar y le va a llegar y que definitivamente de todas las emociones necesitamos, no solamente de ciertas emociones, porque lo que tú decías, a veces uno se cohíbe de ciertas emociones por lo que le dicen a uno. Uno no debe llorar porque las mujeres si lloran se van a mostrar débiles, los hombres pueden jugar con ellas porque por la debilidad, bueno, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas, pero a veces uno necesita de cada una de las emociones para poder experimentar algo nuevo. Así es, Julie, muchas gracias por compartirlo, efectivamente. Y eso es lo que nos dice la película. Necesitamos de todas nuestras emociones. Sin embargo, como han sido castradas, empezamos a expresar las emociones a través del enojo. En mi caso, yo sentía tristeza, sentía miedo, sentía frustración y me enojaba, porque era la emoción que había aprendido a expresar. Entonces, cuando nosotros castramos nuestro mundo emocional, él se empieza a expresar a través de 4 estadios o de 4 escenarios de nuestra vida, ¿sí? Que si yo me permito estar atento a ellos y atenderlos, podría empezar a reconocer mi realidad para anticiparme a las crisis y poco a poco poder ir resolviendo mi vida. Entonces, ¿cómo puedo reconocer mi realidad? Empezando a abrazar y a reconocer mi mundo emocional. Entonces, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, en la anterior, el mundo emocional, el primer escenario en el que se expresa
es a través de nuestra relación de pareja, porque nuestro compañero o nuestra compañera es el mayor catalizador de nuestro mundo emocional, sea porque la tenga o porque no la tenga, ¿sí? Porque la quiera tener o porque no la quiera tener. Si no quiero tener una pareja, debería de preguntarme si es una verdadera elección personal o es un condicionamiento por miedo a sentirme lastimada, ¿sí? Que desde mi filosofía de vida eso se traduce en miedo a tener que sanar a través del otro, ¿sí? Entonces elijo quedarme solo porque no quiero que alguien venga a mostrarme lo que está ocurriendo realmente en mi vida, ¿sí? Y como mi pareja es el mayor catalizador, entonces empiezo a preguntarme si estaba preparado para construir una relación, si de verdad yo sabía que era una relación, que espero tener de una relación. Pero como no lo sé, ¿sí? Y no saberlo, la relación termina pagando muchos precios, ¿sí? En mi caso, si ustedes recuerdan la historia que les conté ayer, todo empezó, el primer estadio que se me reveló a mí durante la pandemia fue perder mi relación de 10 años, ¿sí? ¿Y por qué? Porque empezamos, nos la pasamos juzgando, criticando, señalando al otro, porque creemos que el otro es el responsable de lo que no está pasando en mi vida. Entonces, para mí es más fácil cambiar de pareja, como me cambio de ropa. Bueno, aunque sí, yo me cambié la camiseta, pero es igualita a la de ayer. Sí, pero empiezo a cambiar de pareja, como me cambio de ropa, porque creo que el problema es el otro, ¿sí? Y me termino involucrando en otra relación donde, ¿qué creen que va a pasar? Empiezo a repetir la misma historia y no necesariamente en los mismos escenarios, ¿sí? Sobre este tema, en mi Instagram, yo tengo una transmisión en vivo que se llama ¿Por qué no puedo contener una relación de pareja? Es muy buena, se la recomiendo. Aquí no voy a profundizar mucho de ese tema porque no es el tema de la transmisión, pero aprovecho la oportunidad en Instagram, @Andrés Salazar. Ahí se van a encontrar esa transmisión en vivo. ¿Por qué no puedo contener una relación de pareja? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver mi relación de pareja con mi negocio? Pues tiene que ver todo. Primero, porque como lo hablamos al principio, esta es la oportunidad que tengo de reconocer mi realidad. Así que la información que estoy recibiendo aquí me va a servir para todas las áreas de mi vida, no solamente para mi negocio. Me va a servir para mi relación de pareja, para mi relación con mi familia, con mi relación con mi cuerpo, con la salud. ¿Sí? Y segundo, quiero que nos pongamos la mano en el corazón y, y me respondan lo siguiente. ¿Te ha pasado que cuando tienes una discusión con tu compañera, con tu compañero y sales a trabajar, no rindes lo mismo? Vendes menos de lo que tenías planeado vender, se te caen los negocios, hasta aquellos negocios que ya sabías que estaban asegurados. Pero cuando estás bien con tu compañero o compañera, sales de tu casa con una energía fuerte, valiente, seguro y termino vendiendo más de lo que tenía planeado. Entonces, ahora quizás muchos de ustedes podrían decir, yo no tengo problemas con mi pareja. Y si es así, fabuloso, porque eso significa que estás aprendiendo a reconocerla como una parte fundamental de nuestra vida. Entonces, pero si la tengo y creo que está bien, pero soy celoso o temo perder mi relación o tengo que estar sobrecuidando a mi pareja como si fuera un espantamoscas porque le cae todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? Si tengo la certeza de que todo está bien, no debería de hacerlo. Entonces, miren cómo empiezan a aparecer cosas de, de perder mi relación de pareja. Entonces, entonces, este primer escenario es donde el mundo emocional se está expresando y terminamos omitiéndolo porque no queremos reconocer esa realidad. ¿Sí?
Por acá dice, sí, de alguna manera esa mala energía la llevamos y termina afectando nuestro entorno y lo que hacemos. Sí, así es, exacto, esa mala energía la terminamos llevando a nuestro entorno, pero no es solamente por eso. Nuestra pareja es un catalizador de nuestra realidad, ¿sí? Entonces, si no le prestamos atención a eso y empezamos a evadirlo, cambiamos de pareja, simplemente me quedo en la discusión, el mundo emocional se empieza a presentar en un segundo escenario que es la economía, ¿sí? Entonces, ya vimos que se expresó a través de nuestra pareja, lo cual afecta directa o indirectamente nuestra economía. Y si recuerdan mi historia, entonces yo termino mi relación de pareja, empiezo a perder como el sentido y empiezo a hacer inversiones que hicieron que mis ahorros se acabaron más rápido. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el mundo emocional se expresa a través de la economía, porque la economía es el principal validador de bienestar ante la sociedad. Entonces, decimos que estoy bien porque soy profesional, porque tengo un buen trabajo, porque tengo una empresa que factura, me puedo comprar un carro, pero le estoy poniendo toda mi energía al dinero y tiene que pasar lo que me pasó a mí, perder todo para empezar a valorarlo. Entonces, el dinero es energía. Entonces, si yo no lo valoro, entonces, pues esa energía no va a querer estar conmigo. Miremoslo como si fuéramos nosotros. Si yo estoy con una persona que no me valora, que no me agradece, entonces, ¿qué pasa? Yo me quiero ir. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro mundo emocional está castrado, el dinero se va como el agua. Me volví a quedar congelado. Ah, no. Ya, ya. Entonces, y el tercer escenario, Julio dice, pero Andrés, estás poniendo tu rendimiento y felicidad en otra persona. Exacto. Cuando nosotros estamos castrando nuestro mundo emocional, él se expresa, o sea, empieza a salir problemas en nuestra relación de pareja, empieza a tener problemas en nuestra economía y en el tercer escenario empieza a afectar nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, incluso con nuestros amigos, porque creemos que nos empiezan a buscar solo cuando nos necesitan, porque empezamos a incumplir los compromisos con la familia, pero finalmente, en ese último escenario, ya nuestro mundo emocional empieza a catalizarse, ¿sí? Entonces, el no permitirme sentir lo que hace mi relación de pareja, lo que hace mi relación con el dinero y lo que hace mi relación con mi familia es mostrarme cómo estoy yo por dentro. Y si yo sigo sin atender mi mundo emocional, ¿qué creen? Pasa lo que ocurre con el agua cuando se estanca en un balde. Empieza a generar estrés, angustia, enfermedad, dolor de cabeza, gripa, gastritis, y en la medida que va pasando el tiempo se intensifica más. Entonces, todo este colapso se empieza a ver reflejado en mi negocio, representado en caída de ventas, problemas de comunicación con mis empleados, con mis clientes y socios fundadores. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que, o lo que les quiero mostrar es que castrar nuestro mundo emocional nos empieza a colapsar estas 4 áreas de nuestra vida. Y estas 4 áreas de nuestra vida nos empiezan a mostrar la realidad que estoy viviendo. ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Gracias, Sonia. Gracias, Jorge, Julieta, Pedro. Exacto. Entonces, aquí la invitación en este momento es a que empecemos a activar esas alarmas y empecemos a mirar cómo están estos 4 escenarios de nuestra vida para poder empezar a reconocer la realidad. ¿Listo? Que cuando yo empiezo a reconocer mi realidad, puedo empezar a encontrar factores que me permitan empezar a crear una nueva realidad. Listo, pasemos a la siguiente. Entonces, cuando todo este mundo emocional colapsa, yo empiezo a sentirme
escaso, me empiezo a sentir enfermo, empiezo a sentirme vacío, empiezo a sentir angustia, empiezo a sentir crisis en mi relación. Pasemos a la siguiente. Entonces, esta es una buena oportunidad para preguntarme qué tanto me está doliendo, porque cuando yo me pregunto qué tanto me está doliendo, puedo reconocer esos vacíos que me están llevando a huir de la realidad, quererme ir del país, quererme ir de la casa, querer terminar con mi pareja, renunciar al trabajo, cerrar la empresa o incluso hasta quitarme la vida. Pero cuando yo reconozco, ¿será que lo que me está doliendo es que mi negocio no está funcionando o es algo mucho más profundo? Entonces aquí es cuando yo lo que les quiero mostrar con esto es que si yo no me permito conocer el origen, ¿sí?, de lo que tengo que resolver, que en lo que les estoy mostrando es ese mundo emocional castrado, entonces no puedo identificar qué es lo que realmente me está doliendo. Entonces, aquí me pregunto, y es una oportunidad para que todos nos preguntemos si necesito que me duela más. Porque si no quiero que me duela más, entonces volvamos a la pregunta que nos hicimos ayer: ¿qué pequeñas acciones estoy dispuesto a hacer a partir de hoy? Porque a veces queremos cambiar nuestros resultados, mejorar nuestra economía, que nuestra empresa o nuestro negocio crezca, fortalecer nuestras relaciones, crecer en nuestros negocios, ¿sí? Pero algo nos frena. Entonces, si yo siento que no necesito que me duela más, empiezo a atender mi mundo emocional. Entonces, todo esto que les acabo de compartir, yo lo quiero representar en este árbol, ¿sí? Las raíces del árbol representan mi mundo emocional, aquello que no vemos, pero que es lo que sostiene todo. Si lo comparamos con una casa, serían los cimientos. Si las raíces están débiles o están dañadas, tarde o temprano, ese árbol se va a dañar. O si los cimientos fueron mal hechos, la estructura se empieza a caer, ¿sí? Pero cuando esas raíces están firmes, están sólidas, se va a ver reflejado en el tronco, ¿sí? El tronco es lo que se ve, ese soy yo, mi cuerpo, mi estado físico, mi energía. Mi cuerpo empieza a reflejar el estado de mis raíces. Y si mis raíces son fuertes, me empiezo a sentir bien, estable, en armonía. Pero si hay heridas en mi mundo emocional, puede que eso no se note de inmediato, pero tarde o temprano empiezan a aparecer síntomas. Tal vez no en el tronco, pero sí en las hojas o en sus frutos, que representan nuestra creación, nuestros resultados. Las hojas representan mi relación de pareja, mi familia, mi negocio, mi economía, mi bienestar y todo lo que se manifiesta en mi vida. Y si no me están gustando mis frutos, no solamente puedo cortarlos, sino que tengo que ir más profundo a la raíz y empezar a sanar la raíz. Entonces, si respiro en este momento, entonces quiero preguntarles, ¿qué estamos haciendo hoy para empezar a fortalecer esas raíces? Cuando sanamos nuestras raíces, nuestros frutos empiezan a cambiar. Nuestra vida no cambia desde afuera, sino que cambia desde adentro. Por eso es que el título de esta transmisión es El código del empresario. Cómo salirme del sistema y empezar a crear un negocio que crece dentro de él. El 80% de los resultados de mi negocio es mi trabajo interno. Cuando yo cambio desde adentro, empiezo a resolver todo mi exterior, todo ese 1% que está representado en la materia física. Hasta ahí tiene sentido lo que les acabo de compartir. Bueno, aquí Juan José dice, cuando no estás bien en el caso de algunas personas, va al lado crítico de la autoeliminación.
Así es, eso era lo que veíamos en una diapositiva, o sea, hasta qué límite me llevo el no estar bien. Y Julieta dice, yo he aprendido que cuando uno comienza a amarse a uno mismo, comienza a hacer un camino, empieza a hacer un camino de luz, empieza a hacer camino una luz. Con esto que acabas de decir, empiezo a entender más o menos lo que estás diciendo. Gracias, Julio, por tu comentario, porque eso es precisamente, esto es un paso a paso, ¿sí? Esto es un mapa que yo he podido ir construyendo a partir de mi experimentación y el acompañamiento de, de esa escuela donde elegí ese camino para viajar hacia el interior. Entonces, volviendo a la siguiente diapositiva, ¿cómo puedo reconocer que necesito ayuda? Esa es la primera barrera que tenemos todos, poder reconocer que necesito ayuda, ¿sí? Entonces, si hacemos un pequeño mapa de todo lo que, de la historia que les compartí ayer, de lo que les he hablado hoy, ¿cuál es mi resultado de no sentir? ¿Sí? No sentir a mí me llevó a perder mi relación conmigo mismo primero. Entonces, negarme a mí mismo, negarme al mundo emocional, me hizo crear en una realidad que no tenía unas buenas raíces para sostenerse, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos venido hablando en todo este recorrido. Luego es desaprender, porque creemos que pedir ayuda es un signo de debilidad. Siempre dentro de esas creencias limitantes nos enseñaron que teníamos que ser fuertes, que no podíamos depender de nadie, que nos teníamos que resolver solos. Pero ¿cuántas veces hemos sentido el peso del mundo sobre nuestros hombros y seguimos diciendo que estoy bien? En mi caso, yo digo que yo crecí en la generación que nos dijeron, usted es el futuro del mundo, y eso nos puso una carga súper pesada en la espalda. Entonces, cuando nos preguntan cómo estamos, empezamos a responder, estoy bien, de manera automática. Pero ese bien no lo acompañamos con un apellido, estoy bien mal, bien asustado, bien preocupado, bien triste, ¿sí? O bien, o hasta bien no sé. Entonces, creemos que estamos para todos, pero que nadie está para mí. Y nos empezamos a sentir solos. Entonces, con esto es poder darnos cuenta que el camino de la vida no es lineal y que a pesar de que hayan días de sombra, a pesar de que haya ruido en nuestra mente, no nos olvidemos de lo esencial, ¿sí? De que no estamos solos y que esto también pasará. Entonces, reconocer que necesitamos ayuda no es fracasar, ¿sí? Es darnos la oportunidad y el permiso de soltar la carga y empezarnos a abrir a nuevas posibilidades. Por eso fue que ayer le invertí tanto tiempo a compartirles mi historia, para poderles decir que yo también he estado ahí. Yo también he caminado por esos momentos oscuros, creyendo que tenía el poder de absolutamente todo, entendí, hasta que entendí que pedir ayuda no era rendirme, ¿sí? Es recordarme que merezco vivir mejor, ¿sí? Ayer cuando les compartía mi historia, les decía que era tan incapaz de pedir ayuda que no podía coger el teléfono para llamar a mi madre y decirle que no tenía que comer. Prefería inventarme y decirle que estaba trabajando cerca de su casa porque sabía que iba a escuchar las palabras milagrosas. Venga y almuerce ya que está aquí cerca. Entonces, aquí te invito en este momento a hacerte esta pregunta con amor. ¿Cómo puedo reconocer que necesito ayuda? Entonces, si yo logro observar estos escenarios en mi vida, me empiezan a dar las pistas de que de verdad necesito ayuda. ¿Cómo está mi relación con el dinero? ¿Cómo está mi relación con la familia? ¿Cómo está mi relación con mi pareja? ¿Cómo está mi relación con el entorno? ¿O cómo se está expresando el cuerpo? Porque la enfermedad para mí
es la expresión del sufrimiento del alma. Es cuando ya definitivamente mi mundo emocional colapsa y ya no tiene por dónde más salir. Él sale a través de la enfermedad. Entonces, si yo me empiezo a hacer estas preguntas que salen aquí alrededor de este gráfico, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Por qué no puedo contener una relación? ¿Qué me hace pensar que la familia es importante para mí? ¿Cómo está mi cuerpo? Y de verdad que no veo un resultado propositivo y que me genere bienestar. Entonces yo prefiero levantar las manos y decir, necesito ayuda. Entonces, si yo logro reconocer eso, si yo logro reconocer que necesito ayuda, puedo superar la siguiente barrera, que es saber de quién dejarme ayudar. Porque a veces creemos que la ayuda viene con la solución y que me va a decir lo que tengo que hacer, cómo lo voy a resolver. Estoy seguro que aquí muchos de ustedes cuando leyeron el título y dijeron el código del empresario, dijeron que me van a dar la fórmula mágica para yo volverme un empresario de éxito, pero en ningún momento se imaginaron que les iba a salir con esto, porque para mí la verdadera ayuda, ¿sí? Proviene de aquella persona que está dispuesta a compartir su historia, mostrarte cómo lo ha resuelto y que se convierta en ese atisbo de luz para yo poder empezar a sanar, crecer y trascender eso que creía que ya no podía atender. ¿Les hace sentido esto que les acabo de decir? Entonces, cierro esto con dejarme ayudar, ¿sí? La ayuda no viene con la solución, ¿sí? Hay un proverbio que a mí me encanta que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este proverbio nos muestra cómo en medio de prepararnos para la vida, o sea, cómo nos enseñan a prepararnos para la vida en lugar de darnos soluciones temporales. Entonces, quisiera en este momento tomar aire. Si alguien quiere compartir algo, este es el momento, esta es la oportunidad. Bueno, entonces Julieta nos escribe, hoy me he dado cuenta que estar endeudado desde hace años es porque no estoy resolviendo algo y tengo miedo y no sé cómo salir de ahí. Uf, gracias, Julieta. Eso, o sea, poder en este momento nosotros empezar a reconocer la realidad y darnos cuenta de que no podemos salir de ahí, esa es la oportunidad para poder levantar la mano y encontrar esa persona con que mi alma pueda sentir, ¿sí? Que mi alma pueda percibir, que me puede ayudar a hacer la comprensión de esta situación. Porque hay algo que he aprendido en mi escuela y es que los problemas de dinero no se solucionan con dinero. Los problemas de dinero se solucionan con conciencia. Entonces, cuando yo empiezo a elevar mis niveles de conciencia, empiezo a encontrar la solución a esas situaciones que se me vienen presentando de la vida. Entonces, para que empecemos ya a hablar en términos de empresas, esta franja, ¿alguien levantó la mano? Hola, Sí. Rosalba, ¿nos quieres compartir algo? Sí, Julieta. Es que en la ahí- pantalla dice Rosalba. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Sí. No, soy Rosalba, pero le digo a Julieta, Ok. ahí en mi perfil se mira mi Telegram y estoy aquí para ayudarte económicamente, pero me gustó lo que dijiste, compañero, que el problema de dinero no se resuelve con dinero, sino con conciencia. Excelente
respuesta que tienes, pero estoy aquí por un plan y un propósito. Julieta, te comunicas conmigo. Muchas gracias, Rosalba. Ok, Entonces, compañero, aquí en serio, estamos. cuando nos abrimos cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón y de verdad podemos decir necesito ayuda, empiezan a aparecer los ángeles. Entonces, quiero cerrar este bloque con esta frase que dice, las empresas nacen para la contribución de la sanación y la trascendencia de las personas. Y esta idea cambia la perspectiva tradicional de que las empresas existen solo para generar dinero. En su esencia, una empresa debería ser un vehículo de transformación, bienestar y evolución para quienes crean y para quienes creen, ¿sí? Por lo tanto, yo no debería de trabajar por dinero. El dinero debería de trabajar para mí. Más adelante, cuando veamos el cuadrante del flujo del dinero, esto va a empezar a tomar un poco más de sentido. Con esta frase, que lo que queremos es plantear una relación diferente con el dinero, en lugar de verlo como el fin. Se entiende como un medio para potenciar una visión más grande. Entonces, yo les voy a poner ejemplos de empresas de cómo aplican esta idea, que uno diría, pero ¿cómo que toda empresa va a tener una contribución? Entonces, les pongo el ejemplo de Victoria's Secret. Si ustedes han escuchado alguna vez la marca Victoria's Secret, pongan ahí en su chat 555 o si lo conozco, soy cliente número 1 de Victoria's Secret. Entonces, Victoria's Secret, antes de su transformación, promovía un ideal de belleza, un prototipo de belleza. Sin embargo, en los últimos años ha ido cambiando su narrativa y se ha ido enfocando en la autoaceptación y en el empoderamiento femenino. Entonces, hoy en día, Victoria's Secret no solamente vende lencería, sino que busca generar confianza y cambiar la percepción del cuerpo en las mujeres. Entonces, es un negocio que va más allá del dinero y empieza a contribuir al amor propio de sus clientes. Otro ejemplo que les quiero poner, que seguramente no es conocido para todos, es Nubank. Es un banco digital de aquí de Colombia que ha empezado a romper la idea de que el banco es un sistema frío e inaccesible y tiene como propósito darle libertad financiera a las personas, simplificando los procesos, eliminando la burocracia, ofreciendo servicios que empoderen al usuario. Entonces, ellos no solamente se han enfocado en ganar dinero, sino en cambiar la experiencia de los clientes con el sistema financiero, haciendo que el dinero fluya como consecuencia de ello. Y otro ejemplo que no podía dejar por fuera es Elite SEM. Elite SEM es una empresa que ha nacido desde la conciencia, la transformación y el servicio. Elite SEM no busca solamente formar empresarios, sino que podamos despertar seres humanos para que podamos construir desde un lugar más auténtico. Aquí en Elite SEM, el dinero no es la meta, el dinero es el resultado de crear algo con propósito, con impacto y con amor. Entonces, así como estos tres ejemplos y empezamos a mirar las empresas de verdad, les vamos a empezar a encontrar ese propósito superior. Entonces, quiero saber si esta charla ha tenido valor para ustedes. Si alguien quiere, si alguien quiere hablar, este es el momento. Entonces, con esto, muchas gracias Jorge, muchas gracias Julio. Sí, al final, todas las empresas, respondiéndole un poco a Julio, todas las empresas tienen un ánimo de lucro. Pues porque yo no voy a comprar huevos para vender huevos, ¿sí? Yo compro huevos para vender pollos. Al final todos vamos a tener un ánimo de lucro, pero es poder encontrar e identificar si para mí tiene otro propósito superior. Entonces, aquí yo doy por terminado el primer objetivo y el primer objetivo era que podamos en este momento
poder decir que estoy reconociendo mi realidad. Entonces, si aquí en este momento, a través de esta charla, ustedes dicen, estoy reconociendo mi realidad y siento que necesito ayuda, pues levanten la mano. Aquí está Juan David, que es un kinesiólogo cuántico impresionante. Yo soy mentor de orden trascendental. Aquí una de nuestras compañeras se mostró y compartió sus redes sociales para que veamos qué es lo que hace. Y seguramente aquí en medio de estas 40 personas, hay muchas personas que estamos comprometidas en acompañar en ese proceso de sanación y crecimiento y trascendencia. Entonces, quiero cerrar esta parte con el segundo objetivo y estoy seguro que en este tiempo que nos queda lo podemos terminar. El segundo objetivo es compartirles herramientas que nos permitan reconocer nuestra realidad. Y yo les voy a compartir dos herramientas que para mí han sido fundamentales para poder empezar a reconocer mi realidad. Y esas dos herramientas son, la primera, el sentido común. Pasemos a la siguiente diapositiva. El sentido común, Voltaire lo escribió en su diccionario filosófico. El sentido común no es tan común. O como decimos en mi escuela, es el menos común de los sentidos. Porque en este momento, seamos honestos, si nosotros estuviéramos utilizando el sentido común como lo deberíamos de utilizar, seguramente hace rato nos habríamos dado cuenta de todo lo que hemos hablado en estas dos sesiones. Y estaríamos reconociendo nuestra realidad, abrazando nuestro mundo emocional y podríamos nos habíamos hecho esta pregunta de si estoy viviendo o estoy sobreviviendo. Sin embargo, aquí estamos aprendiendo a ver lo que parece obvio, porque realmente nada es obvio, pero lo obvio, cuando lo empezamos a entender, empieza a darnos claridad. Entonces, el sentido común para mí no es solamente lógica o no es hacer lo correcto. Es una herramienta que si la empezamos a utilizar para la trascendencia, se empieza a convertir en una llave para salir de la mecanicidad de la vida, para salir de ese piloto automático y podernos empezar a cuestionar por qué hago lo que hago, desde qué creencia estoy actuando y si los resultados que tengo en este momento me están generando, si mis resultados están siendo propositivos y me están generando bienestar. Si no, es porque algo no está funcionando. Entonces, en mi escuela nos han compartido una fórmula muy sencilla que nos permite empezar a utilizar el sentido común como una herramienta para la trascendencia o una herramienta para reconocer mi realidad. Y es una creencia más una acción debe de darme un resultado propositivo generador de bienestar. Si ese resultado que estoy teniendo en mi vida no es propositivo y no está generando bienestar, entonces me empiezo a cuestionar si la creencia está equivocada o la acción está errada. En la mayoría de las veces son ambas las que no están funcionando. Entonces ahí es donde entra el sentido común y nos empieza a mostrar y a ver con claridad lo que siempre ha estado ahí. Entonces, esa es la primera herramienta. Una creencia más una acción me debe dar un resultado propositivo y generador de bienestar. Me he hecho entender hasta ahí. ¿Tiene sentido esta herramienta? ¿Consideran que es una herramienta útil para empezar a reconocer nuestra realidad? Gracias, Eurípides. Okay. Gracias, Jorge. Gracias, José Bernardo. Gracias, Sonia. Bueno, y la segunda herramienta que les quiero dejar en este momento es la honestidad como una herramienta fundamental para reconocer mi realidad. ¿Sí?
Y yo no estoy hablando de la honestidad que utilizamos para decirle a alguien si nos gusta o no nos gusta cómo se ve, cómo se viste, su estado físico, porque siempre hemos creído que ser honestos es expresarle al otro lo que siento sin importarme cómo se vaya a sentir él después de que yo se lo diga, sin importarme su mundo emocional, porque me escudo o me excuso en que yo soy muy honesto, yo soy sincero y yo soy directo. Cuando hablo de la honestidad como una herramienta para reconocer mi realidad, hablo de la honestidad con nosotros mismos. Por eso esta imagen muestra una mujer reflejada en un espejo. Esa honestidad que duele, que incomoda, la que realmente nos desnuda cuando nadie nos ve, ¿sí? Ser honestos no es solo poder reconocer lo que sentimos, sino también poder calificarlo y poder aceptarlo para poderlo trascender. Entonces, esto no es fácil porque hemos vivido en una mecanicidad de la vida donde, donde he estado acostumbrado a castrar mi mundo emocional y entonces la mayoría de las emociones las asociamos con enojo, con miedo y con frustración y cuando algo no nos gusta, inmediatamente reaccionamos. Porque nos enseñaron que sentir duele, nos enseñaron a escondernos detrás de una armadura que nos vuelve rígidos, con la cual terminamos lastimando a las personas para evitar ser lastimados. Pero cuando nos permitimos ser honestos con lo que sentimos, recuerden lo que hablamos en el objetivo anterior, somos lo que sentimos y somos porque sentimos, entonces ahí nos damos el permiso de empezar a abrazar nuestro mundo emocional para darle un lugar a esas emociones y abrirnos una puerta a la verdadera sanación. Y aquí recuerden la película Intensamente. ¿Qué hacemos con esa emoción que nos embarca? Entonces, para empezar a utilizar la herramienta de la honestidad, lo primero que hago es darle manejo para dejar de reaccionar. Porque recuerden que reaccionar desde la emoción es actuar desde mis heridas y es proyectarle al otro el malestar que tengo. Entonces, si yo logro darle manejo para no reaccionar, entonces estoy dándome el permiso de llevarme a la gestión. Entonces, aquí aprendemos a ser actores, ¿sí? Listo, yo escuché algo que no me gustó, hago lo posible por no reaccionar, porque toda reacción trae otra reacción, entonces si yo hablo más alto, la otra persona le sube el tono de voz y llegamos a un punto en el que no, en el que se vuelve interminable. Pero si yo aprendo a ser actor, ¿sí? Empiezo a darle manejo en ese momento, entonces ya puedo permitirme gestionarlo. Entonces aquí viene la clave del buen uso de esta herramienta de la honestidad. Entonces, si yo llego a ese punto donde siento que algo me está incomodando, no reacciono y me doy el permiso de considerar que lo que está diciendo el otro puede tener la razón, ¿sí? Y me pregunto, ¿y si lo que me dice es cierto? Entonces ya yo en lugar de ver en el otro que me está atacando, empiezo a mirar en qué momento yo hice una acción que lo hace sentir eso hacia mí, ¿sí? Y si después de hacer esa reflexión me doy cuenta que lo que está diciendo la otra persona no es cierto, entonces me voy a otro punto donde puedo considerar que lo que esa persona me está mostrando, me está catalizando, bien sea él a mí o yo a él, es una herida del alma de mi niñez, una herida con papá y con mamá o de una relación del pasado, ¿sí? Aquí no vamos a entrar en terapia sistémica, pero hace parte de esos procesos de reconocer esos procesos del pasado que no es sanado, porque muchas veces lo que hace la vida es ponernos esos espejos para que puedan incomodarnos y podamos empezar a reconocer esos procesos no sanados. Entonces, estas son las dos herramientas que les quería compartir. Hay muchas más,
pero pues digamos que para entrar a profundizar en las herramientas que nos permitan reconocer la realidad, pues tendríamos seguramente más de 3 sesiones, pero estas dos fundamentalmente para mí han sido las que me han permitido poder aprender a reconocer mi realidad. Entonces, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Qué opinión tienen de estas herramientas? ¿Las consideran que son útiles? Ok, si lo que tú dices que lo que necesitas no es ayuda, sino que lo que necesitas es money, 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 pues estará bien. Por eso les digo, no me crean nada de lo que yo estoy diciendo aquí. Esta es solamente, yo aquí solamente les estoy compartiendo mi experimentación, pero nota como si nos vamos al primer objetivo donde hablábamos reconocer mi realidad, cuando hablábamos de la parte de la economía, le estoy poniendo toda mi energía al dinero. Le estoy poniendo toda mi energía a que para poder resolver mi mundo emocional es de una parte externa. Pero si yo resuelvo y empiezo a trabajar mi mundo interno, eso se va a empezar a ver reflejado en lo externo y empiezan a llegar las soluciones. No lo tengo aquí porque no había considerado la posibilidad de traerlo, pero seguramente mañana se los muestro. Un video de un personaje público donde él decía que él vivía buscando dinero para resolver sus situaciones. Se fue hasta Brasil y en Brasil, trabajando como mula, igual se seguía sintiendo solo, seguía teniendo problemas, seguía comiendo mal y él decidió regresarse a Cali, porque es de Cali, decidió regresarse a Cali y decir, pues si voy a aguantar hambre, pues en lugar de aguantar hambre en Brasil, pues voy y la aguanto con mi familia y algo va a ocurrir. Y dejó de pensar en resolverlo todo con dinero. En el momento en el que él dejó de pensar en dinero, se le abrió el canal y le empezaron a salir trabajos y oportunidades dentro de lo que él hace y empezó a resolver todas sus situaciones de dinero. Por eso, un poco antes de esto decíamos, los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con conciencia. Cuando nosotros empezamos a abrir a elevar nuestros niveles de conciencia, las soluciones empiezan a llegar. No por arte de magia, no simplemente cruzados de brazos, sino porque como, como una consecuencia inherente del trabajo que estoy haciendo por mí. Entonces, gracias por ese comentario, supremamente válido. Y eso es lo que nosotros queremos, como lo dije al principio. Empiecen a cuestionar todo lo que les estamos diciendo. Y cerramos esta jornada del día de hoy dejando planteado el tercer objetivo. Y el tercer objetivo dice que vamos a recordar el origen de todo esto para poder empezar a crear una realidad, ¿sí? Porque sencillamente, listo, yo puedo reconocer mi realidad, empezar a abrazar mi mundo emocional, puedo empezar a utilizar estas herramientas para reconocer ese mundo emocional, pero si yo no conozco ese origen que ha nacido en mi mente, que es lo que me está limitando en mis resultados, pues no voy a poder crear una nueva realidad. Y era lo que yo les compartía en mi historia. A mí me programaron desde los 6 años, me castraron mi mundo emocional y hasta que yo no conocí ese origen y empecé a conocer quizás muchas cosas de mi origen, pues no empecé a generar esa certeza en mi vida. Entonces, muéstrame la diapositiva siguiente, momento. La siguiente. Ok, entonces ya mañana vamos a entrar a hablar de todo, es una programación y para que nos vayamos a descansar los voy a dejar con este video para dejarlos así un poquitico inquietos sobre los temas que vamos a tratar mañana.
Juan José, así es, como dices, cuando empezamos a elevar la conciencia, empezamos a estar mejor. Somos más creativos, somos más productivos, nos comemos el mundo, como se suele decir, y ese positivismo atrae más positivismo, más proyectos, soluciones para los problemas. Sí, ahí la invitación es a, a tener cuidado porque muchas veces desde la programación neurolingüística empezamos, esa parte no se las conté en mi historia, o creo que sí, pues empezamos a decir todo está bien, todo es perfecto, estoy súper excelentemente bien, buscando programar mi mente, ¿sí? Pero es no solamente atraer ese positivismo, sino realmente empezar a encontrar la certeza y empezar a reconocer mi mundo emocional. Entonces, más inquietos, ya estamos suficientemente inquietos. Ok, pero les dejo pues de regalo este video para que nos despidamos. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Congélalo. ¿Esto no es Matrix? No. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. ¿Y ellos qué son? Programas capaces de sentir. Pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Eso significa que cualquiera que no desactivemos puede ser un agente. Dentro de Matrix, pueden serlo todos o ninguno. Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos. Sin embargo, son los guardianes. Vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar contra ellos. ¿Alguien? No quiero engañarte, Neo. Todos los hombres y mujeres que han tenido valor, todos los que han luchado contra un agente han muerto. Pero donde han fracasado, tú triunfarás. ¿Por qué? He visto a agentes atravesar un muro de un puñetazo. Algunos han vaciado sus cargadores y solo le han dado al aire. Su energía y su velocidad tienen su origen en un mundo basado en reglas y debido a eso, ellos jamás serán tan fuertes ni tan rápidos como lo serás tú. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? No, Neo. Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario. ¿Recuerda el momento en el cual se dio cuenta de que el mundo había cambiado? Déjeme contarle una breve historia que no tiene nada y todo que ver con el futuro de nuestro mundo y su lugar en él. En 1917, Estados Unidos se enfrentó a un enorme problema. Se trabajaba mucho para competir en la economía industrial, pero había desabastecimiento. No de petróleo, carbón u otros recursos naturales, sino un desabastecimiento de personas, específicamente de trabajadores industriales obedientes. ¿Cuál era la solución a este problema económico? Fue un tipo de experimento. Nunca antes se lo había hecho hasta que alguien pensó en eso. La escuela pública obligatoria. Desafortunadamente, el propósito inicial del sistema de escuelas públicas de Estados Unidos no estaba inspirado en los niños o en generar intelectuales. Y no fue creado para los soñadores, las personas que colorean fuera de las líneas, rompen las reglas y desafían al status quo. El sistema de escuelas públicas de principios de 1900 fue inventado para crear una nación llena de adultos que hicieran sus trabajos de forma obediente en la línea de producción de la fábrica. Enseñarles a los niños a sentarse en líneas rectas y planificar el día entero con el sonido de las campanas no era por casualidad.
castigar a los que no estaban conformes era intencional. Estas eran las habilidades que necesitarían para unirse a la mano de obra. Intencional o no, este antiguo método de convertir a los soñadores en trabajadores era una inversión en el futuro de la economía de la nación. Y funcionó. Esto luego llevó a varias generaciones de trabajadores productivos y ocupados. Bueno, entonces quise cerrar con estos dos videos para prepararnos en lo que vamos a hablar mañana, porque a veces creemos que lo que vemos en las películas es ciencia ficción. Entonces les compartí Matrix, que es una película de ciencia ficción, pero les compartí otro fragmento de un video donde cuentan la historia de la educación. Entonces, respetando y honrando su tiempo, les quiero dar las gracias por participar, por estar atentos, por estar pendientes. Y bueno, mañana no, es el jueves, mañana es miércoles. Mañana es el día en el que yo hago una inmersión en la escuela, entonces los miércoles es mi día. Entonces, la sesión es el jueves a las 7:30 de la noche. Aquí son las 9:08 p.m. Entonces, nos vemos el viernes. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Recuerden la encuesta que les mandamos al WhatsApp, que les mandamos al correo electrónico. Es supremamente importante para lo que estamos haciendo. Si ustedes conocen a alguno de los que no se conectaron hoy, pero que se conectaron ayer, compártanle esta grabación, que apenas la subamos en YouTube, les vamos a avisar para que se pongan el día, porque el jueves ya cerramos este ciclo de esta masterclass, el código del empresario. Espero que haya tenido valor para ustedes y que podamos ir identificando el mapa de ese código del empresario. Muchísimas gracias, Andrés. Una feliz noche. Buenas noches, que descansen. Gracias, Andresito, muy amable, que tengan una Muchas feliz noche. gracias, Andrés. Pasado Que tengas buena mañana, noche. jueves 7:30 de la noche, hora Colombia. En el enlace pueden consultar la hora de su país. Gracias, Andrés, muy amable. A ustedes, buenas noches. Gracias, Andrés. Andrés, entonces, mañana no hay clase. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Luz Ángela. No, mañana no hay clases. La clase es el jueves. Jueves 7:30 de la noche. Hora Colombia. Bueno, buenas noches, hasta Buenas luego. noches. ¿Vos estabas hablando con nosotros o haciendo mímica ya? Holman, hasta luego. Parando la grabación.